El simple espejo, un objeto que hoy es común en todas las casas, alguna vez tuvo una reputación muy distinta. No siempre se lo vio como algo para arreglarse o decorar. Al contrario, mucha gente lo miraba con mucha desconfianza y hasta con miedo. En otros tiempos, tener un espejo, o incluso mirarse mucho en uno, podía ser señal de algo oscuro. Algunos creían que era una herramienta de brujería, un aparato para hablar con fuerzas que no se ven o para hacer hechizos malos. Este miedo no era porque sí, porque la capacidad del espejo de mostrar un mundo al revés y en silencio parecía algo fuera de lo normal. Un truco de la luz que insinuaba cosas más oscuras escondidas más allá de lo que entendemos del mundo. El poder del espejo parecía estar en su misteriosa habilidad para mostrar otra versión de la realidad, una versión en silencio. Este otro mundo, atrapado en su superficie que refleja, era inquietante. Las primeras culturas, tratando de entender qué eran los reflejos, muchas veces les daban poderes sobrenaturales. La imagen en el espejo no era solo luz, era un doble, un espíritu, o quizás hasta un pedacito del alma de uno. Verse a uno mismo tan igualito era algo que podía asombrar, pero también dar mucha intranquilidad. Esta intranquilidad venía de no saber qué era esa imagen y qué poder tenía sobre la persona que reflejaba. Era una pregunta que perseguiría a la gente por muchísimos años. Esta idea de que el espejo guardaba una parte de uno mismo, o que dejaba espiar otra dimensión, lo hacía un objeto poderoso. Se pensaba que el reflejo no era algo quieto y nada más. Al contrario, se creía que el espejo podía cambiar cosas en el mundo, o que podía robarle algo valioso al que miraba. Quizás podía atrapar un susurro de su futuro, o peor, una parte de su energía vital. La idea de que un espejo podía atrapar un alma, aunque sea por un ratito, hacía que mirarse fuera algo arriesgado. Esto pasaba sobre todo en momentos difíciles, como enfermedades, muertes o cambios importantes en la vida, cuando se pensaba que el alma estaba menos agarrada al cuerpo. La conexión entre los espejos y la brujería, entonces, nació de forma muy natural de estos miedos tan profundos. Si un espejo podía guardar un alma o abrir una puerta a otros mundos, entonces seguro que los que hacían artes prohibidas querrían usar un objeto así. Una persona que tuviera un espejo, especialmente si era raro o se usaba a escondidas, podía ser sospechosa de hablar con espíritus o de hacer rituales oscuros. El espejo se convirtió en más que solo algo que reflejaba. Se transformó en una posible herramienta para las brujas, un cómplice silencioso en sus supuestos tratos con lo oculto. Esta idea oscura quedaría pegada a los espejos por muchos años, dejando una sombra larga sobre sus superficies brillantes. Mucho antes de que existieran los espejos de vidrio como los conocemos hoy, la gente buscaba maneras de ver su propio reflejo. Los primerísimos espejos no los hicieron las personas, sino que se encontraban en la naturaleza. Un charco de agua quietita, un lago calmo, o hasta un charquito después de la lluvia ofrecían una miradita rápida de uno mismo. Estos reflejos naturales seguro que eran algo asombroso y quizás daban un poquito de miedo a la gente de antes. Imaginen qué sorpresa y qué intriga al ver su propia cara mirándolos desde el fondo del agua. Este encuentro con un doble silencioso y acuático debe haber sido un momento muy fuerte, que hizo pensar por primera vez sobre quiénes eran, el alma, y cómo son las cosas en realidad. A medida que las civilizaciones empezaron a crecer, también crecieron las ganas de tener superficies que reflejaran y que se pudieran llevar de un lado a otro, y que duraran más. La gente de la antigua Mesopotamia, junto con culturas de Anatolia y otras partes, fueron de los primeros en fabricar espejos. Estos espejos antiguos generalmente se hacían con obsidiana pulida, que es como un vidrio volcánico. La obsidiana se podía moler y pulir hasta que brillara mucho, creando una superficie oscura, medio misteriosa, que reflejaba. No eran reflejos claritos como los espejos de ahora. Muchas veces se veían sombras profundas, y eso quizás los hacía aún más enigmáticos. Hacer algo así necesitaba mucha habilidad y esfuerzo. Por eso estos espejos de obsidiana eran cosas valiosas e importantes. La creación de estos primeros espejos era una prueba de lo ingeniosa que es la gente y de la curiosidad de siempre por verse a uno mismo. Pulir piedra o metal para que reflejara era un trabajo que llevaba mucho tiempo y esfuerzo. La superficie que quedaba muchas veces no era perfecta, quizás se veía un poco deformada, pero igual era un espejo.
Estos objetos eran raros y muy valiosos. No eran cosas de todos los días. Su valor no venía solo de lo difícil que era hacerlos, sino también del poder que la gente creía que tenían. Eran más que simples herramientas para ver cómo uno se veía. Tenían un significado más profundo, muchas veces conectado con cosas espirituales o rituales que eran parte de la vida de la gente de antes. Estos espejos antiguos, hechos de obsidiana o después de metales pulidos como el cobre y el bronce, servían para varias cosas. Aunque se podían usar para arreglarse, su función muchas veces iba más allá, hacia lo espiritual. Los arqueólogos encontraron espejos así en tumbas, lo que nos hace pensar que eran importantes para la vida después de la muerte o que tenían un significado religioso. Capaz que se usaban en rituales para adivinar el futuro o para hablar con los dioses. Para estas primeras sociedades, el espejo era un símbolo poderoso, que quizás representaba sabiduría oculta, importancia social o una conexión con los dioses, mucho antes de que fuera algo común en las casas para simplemente mirarse. En el antiguo Egipto, los espejos eran objetos muy valiosos, muchas veces hechos con mucho arte y con un significado religioso muy profundo. Generalmente, eran de bronce o cobre pulido, y los espejos egipcios solían tener forma de disco, como un símbolo del dios Sol, Ra. Los mangos muchas veces eran muy trabajados, a veces tallados como si fueran tallos de papiro o figuras de dioses, en especial Hathor, la diosa del amor, la belleza, la música y la maternidad, que también tenía que ver con los espejos. Estos espejos no eran solo para usarlos, eran cosas sagradas, que mostraban la conexión fuerte de los egipcios entre la vida en la tierra y el universo divino, y lo importante que eran la luz y la vida. El significado simbólico de los espejos en la cultura egipcia tenía muchas caras. Representaban la vida, el renacer y la protección. Se pensaba que la parte que reflejaba podía atrapar y devolver la luz, que era como decir vida y poder divino. Era común poner espejos en las tumbas, para que acompañaran a los muertos al más allá. Se creía que podían alejar a los malos espíritus y darle una forma al alma del que se había ido para verse a sí misma, o para comunicarse con el mundo de los vivos. Así, el espejo egipcio era un amuleto poderoso, una herramienta tanto para los vivos como para los muertos, que unía el mundo de todos los días con el mundo sagrado. Mientras tanto, en la antigua China, los espejos también eran muy importantes y siguieron un camino cultural diferente. Los espejos chinos generalmente eran de bronce, muchas veces con un lado muy pulido para reflejar y el otro decorado con mucho detalle con símbolos del universo, criaturas de cuentos como dragones y aves fénix, o cosas escritas. Estos dibujos no eran solo para decorar, se creía que le daban al espejo un poder espiritual. Se pensaba que estos espejos podían alejar a los malos espíritus, proteger al dueño de cualquier daño y traer buena suerte. Se usaban en las casas, se llevaban como amuletos y también se enterraban con los muertos para protegerlos en el más allá. Si comparamos para qué servían los espejos en el antiguo Egipto y en China, vemos cosas parecidas y también diferencias interesantes. En las dos culturas, los espejos eran más que algo para arreglarse, eran símbolos fuertes y objetos para rituales. Los egipcios los unían mucho a los dioses del sol y a las ideas de renacer, mientras que los chinos destacaban que protegían y su conexión con la armonía del universo. Lo que queda claro es que para estas civilizaciones antiguas, el hecho de ver su propio reflejo estaba muy mezclado con sus creencias espirituales. La superficie pulida no solo mostraba una cara, reflejaba una forma más profunda de entender la vida, la muerte y las fuerzas escondidas que formaban su mundo, preparando el camino para lo que se pensaría y se temería después. Mira, cuando Europa fue entrando en la Edad Media, la forma de ver los espejos empezó a cambiar un montón, y tuvo mucho que ver con las ideas de la Iglesia de aquella época. Aunque los espejos seguían siendo algo que a la gente le encantaba, cada vez más se los empezó a relacionar con cosas medio raras o negativas, ¿viste? Como la vanidad, eso de querer mostrarse mucho, la ilusión y el engaño. La Biblia ya advertía que la vanidad no era buena, y el espejo, como te ayudaba a mirarte y quizás a creértela un poco. Bueno, se lo miraba con bastante desconfianza. Pensá que a veces hasta se dibujaba al mismísimo diablo con un espejo en la mano, usándolo para tentar a las almas con las cosas lindas del mundo, pero que eran falsas apariencias.
Esta visión de la iglesia como que le puso una sombra al espejo, ¿entendés? Dejó de ser una simple cosa útil para volverse algo con un significado más profundo, algo que te hacía pensar. Una de las creencias más comunes y que más miedo daba sobre los espejos en la Edad Media era que decían que podían agarrar o encerrar el alma de la gente. El reflejo no se veía como un simple juego de luces, sino como una parte del espíritu de la persona. Se creía que el alma, o un pedacito de ella, podía quedar atrapada ahí adentro, en el fondo del espejo. Esta idea llevó a muchas costumbres, como la de tapar los espejos en una casa donde alguien se había muerto hacía poquito. El miedo grande era que el alma del que se había ido, que quizás andaba dando vueltas antes de su viaje final, pudiera quedar atrapada en el espejo y no pudiera seguir su camino. Y lo mismo pasaba con los enfermos o los nenes muy chiquitos. Se decía que no era bueno que se miraran en un espejo, porque sus almas eran como más débiles, más fáciles de atrapar, por así decirlo. Pero no solo era que atrapaban almas. En la Europa de la Edad Media, mucha gente también creía que los espejos eran portales, como puertas a otros mundos. O sea, no solo te mostraban lo que veías adelante, sino que quizás te dejaban espiar un poco lo sobrenatural, la tierra de los espíritus, o incluso el mismísimo infierno. Esta creencia le dio mucha fuerza a la catoptromancia, que es el arte de adivinar el futuro con espejos. Los que hacían esto se quedaban mirando fijo superficies que brillaban, esperando ver qué iba a pasar, encontrar cosas perdidas o hablar con seres del más allá. La superficie del espejo se volvía como un lugar intermedio, ¿viste? Un borde brillante entre lo que se ve y lo que no. Una herramienta para los valientes que se animaban a mirar más allá de lo que vemos todos los días. Y la fragilidad del espejo, junto con la idea de que el alma también era delicada, así se pensaba en la Edad Media, hacía que todos estos miedos fueran todavía más grandes. El reflejo era una imagen suavecita, que se rompía fácil, igual que el alma, que se creía que se podía lastimar o atrapar fácil también. La superstición esa de que romper un espejo te trae siete años de mala suerte, bueno, nació en esta época. Se creía que el espejo guardaba un pedacito del alma o de la buena fortuna de la persona, y si lo rompías, estabas dañando esa parte importante y llamando a la desgracia. Así que, el espejo medieval era una cosa bien compleja, te ayudaba a conocerte, pero también era símbolo de vanidad, podía ser una trampa para el alma y una puerta peligrosa. Un reflejo de todas las preocupaciones de esa época sobre el mundo de los espíritus. Sección 5. El espejo en el Instrumentos de acusación. Allá por finales de la Edad Media y principios de la moderna, en Europa se desató una terrible caza de brujas. Y en esos tiempos de tanto miedo, cualquier objeto de la casa, cualquier cosita de todos los días, podía hacer que te acusaran de brujería. En medio de tanto susto, el espejo, que ya de por sí la gente creía que tenía poderes y cosas raras, empezó a jugar un papel todavía más oscuro y peligroso. Hubo un libro muy famoso y muy temido, que quiere decir El martillo de las brujas. Salió en el año 1487. Y aunque este libro no hablaba muchísimo de los espejos, sí ayudó a que la gente pensara que cualquier objeto raro o costumbre extraña podía ser prueba de que alguien era brujo o bruja. El espejo, con esa forma misteriosa de reflejar las cosas y porque se lo usaba para adivinar, era el candidato ideal para que la gente sospechara. Durante los juicios a las brujas, si te encontraban un espejo o si lo usabas, podían dar vuelta todo para que pareciera una prueba horrible en tu contra. Se creía que las brujas usaban los espejos para cosas muy malas, como para espiar a la gente que querían dañar, o para hablar con demonios o espíritus que las ayudaban, o hasta para tirarles maleficios desde lejos. Si una mujer acusada de bruja tenía un espejo, y más todavía si la gente sabía que se miraba mucho en él, o que lo usaba de formas raras, eso se podía mostrar como prueba de que hacía magia prohibida. El simple hecho de mirarse al espejo, que antes era algo normal para verse, para los cazadores de brujas más fanáticos, podía ser una señal de que andabas en tratos con fuerzas oscuras. Pensá un poco en todas las formas en que un espejo podía meter a alguien en problemas. Quizás un acusador decía que había visto a la bruja haciendo rituales raros delante de su espejo, o que el mismo espejo mostraba imágenes del diablo. Los cuentos que decía la gente, muchas veces sacados a la fuerza o inventados por los chismes y el miedo,
podían hacer que un simple objeto se volviera la prueba más importante en un juicio contra una bruja. Eso que hacen los espejos, de reflejar, de mostrar lo que tienen adelante, la gente lo empezó a ver de una forma muy fea y retorcida. Ya no pensaban que solo reflejaba el cuarto, sino que quizás mostraba cómo era la bruja de mala por dentro, o los espíritus feos con los que andaba. Que el espejo no dijera nada, que estuviera callado, para ellos era como una prueba horrible de que la persona era culpable de algo escondido. Y lo que se veía en el espejo era lo que los acusadores se imaginaban en sus peores pesadillas. Así, el espejo se volvió más que un objeto quieto en el lugar del juicio. Algunos lo veían como una herramienta activa que usaban las brujas. Era como un símbolo de conocimientos secretos y cosas prohibidas, esas cosas que los que mandaban querían encontrar y terminar para siempre. El miedo que daban estos juicios hacía que hasta tener un espejo pudiera darte nervios, por si acaso también sospechaban de vos. El vidrio que refleja, que está hecho para mostrar la verdad, terminó, aunque parezca mentira, enredado en un montón de acusaciones basadas en el miedo y en no entender bien las cosas, ensuciando su imagen para siempre con la sombra de los juicios de brujas por muchísimas generaciones. Sección 9. La sombra persistente. Ecos modernos del oscuro pasado de un espejo. Aún en nuestro mundo moderno, tan avanzado con la tecnología, donde los espejos están por todos lados y se hacen en cantidad, no perdieron del todo ese misterio y esa cosa rara que juntaron por siglos. Y aunque los usamos todos los días, sin pensar para arreglarnos o decorar, de a poquito puede aparecer esa sensación de sus antiguas y oscuras historias. Pensá en esa pequeña duda que algunos sienten al mirar un espejo en un cuarto con poca luz, o esa sensación extraña de ver un movimiento que no esperabas en el fondo. Esos momentitos nos hacen pensar que la capacidad del espejo para darnos escalofríos no se borró del todo, aunque sean comunes o la ciencia los explique. Muchas supersticiones sobre los espejos siguen vivas en nuestra cultura, a veces pasadas de padres a hijos, o se hicieron famosas por las películas o la tele. La idea de que romper un espejo trae 7 años de mala suerte todavía la conoce mucha gente, aunque no siempre se la tomen en serio. Juegos de chicos y leyendas urbanas, como llamar a Verónica repitiendo su nombre frente a un espejo en la oscuridad, se meten de lleno con esa vieja idea de que los espejos son puertas a otros mundos, quizás peligrosos. Estas cosas, ya sea que se hagan jugando o con un poco de miedo de verdad, muestran el poder que sigue teniendo el espejo como símbolo de lo desconocido y lo prohibido. El arte, los libros y las películas siguen usando el simbolismo tan fuerte y a veces escalofriante del espejo. Los espejos se usan mucho como herramientas fuertes en las historias para mostrar la dualidad, la identidad partida, puertas a otras realidades o como anuncios de cosas malas. Desde A través del espejo, de Lewis Carroll, hasta un montón de películas de terror donde los reflejos hacen lo que quieren o muestran verdades monstruosas, el espejo sigue siendo una herramienta poderosa para explorar temas de lo extraño, el subconsciente y lo sobrenatural. Estas representaciones en la cultura refuerzan todo el tiempo la idea de que un espejo es más que solo algo que refleja. Es como una pantalla donde podemos ver nuestros miedos más profundos y las cosas que imaginamos que nos asustan. Para terminar, el simple espejo, un objeto tan metido en nuestras vidas diarias que a veces ni lo notamos, carga con una historia increíblemente oscura y complicada. Desde sus primeras formas como obsidiana pulida, que sugería conexiones con otros mundos, hasta su papel en acusaciones de brujería y su condición de tesoro bien guardado, el espejo siempre fue más de lo que se ve a simple vista. No solo reflejó nuestras caras, sino también nuestras creencias cambiantes, nuestros miedos y cómo entendemos el mundo y a nosotros mismos. Este pasado escalofriante, lleno de ideas sobre atrapar almas, portales a demonios y ritos mágicos, nos recuerda que hasta los objetos más comunes pueden tener un legado profundo y perturbador. Un testimonio silencioso de la fascinación humana que no se acaba por los misterios que están justo más allá de lo que vemos.